Dicen que el tiempo no se detiene para nadie. Pero, ¿y si hubiera lugares donde sí lo hace? Donde los relojes dejan de marcar, las sombras se congelan y el mundo entero parece quedar atrapado en un mismo segundo. En distintas partes del planeta existen sitios donde el tiempo se comporta como si estuviera roto. No se trata de leyendas inventadas por supersticiosos, sino de hechos registrados, testigos reales y documentos oficiales que parecen desafiar toda lógica humana. Todo comenzó en 1979, en una carretera al sur de Francia. 4 hombres viajaban hacia Lyon cuando decidieron pasar la noche en un pequeño hotel rural. El lugar parecía sacado de otra época, las paredes estaban cubiertas de papel amarillento, las lámparas eran de gas, y los empleados vestían uniformes de principios del siglo XX. Pagaron con billetes comunes, cenaron y durmieron tranquilos. Pero semanas después, cuando intentaron regresar para agradecer la hospitalidad, el hotel ya no existía. Solo encontraron ruinas cubiertas de maleza, y los registros locales revelaron algo escalofriante: aquel edificio había sido demolido en 1905. Los viajeros juraron haber pasado una noche allí apenas días antes. Habían cruzado un portal temporal, o su mente les jugó una trampa colectiva. Casos similares se repiten por todo el mundo. Testigos que describen breves lapsos donde el tiempo parece haberse fracturado. Algunos lo llaman zonas muertas, otros burbujas del tiempo. La ciencia prefiere un término más sobrio: anomalías cronotópicas. Uno de los casos más inquietantes es el del vuelo Santiago 513. Despegó desde Alemania el 4 de septiembre de 1954 rumbo a Brasil. Desapareció de los radares sin emitir señales de emergencia. 35 años después, el 12 de octubre de 1989, un avión idéntico apareció en el radar del aeropuerto de Porto Alegre. Aterrizó sin contacto con la torre de control. Cuando los agentes abrieron la puerta, descubrieron algo imposible. Todos los pasajeros y la tripulación estaban muertos, perfectamente conservados. El combustible, el peso del equipaje y los relojes internos del avión correspondían exactamente al año 1954. Los investigadores nunca lograron explicar cómo una aeronave podía volar durante 35 años sin deteriorarse. El informe fue clasificado, pero algunos empleados aseguraron que, dentro del avión, el aire estaba frío, inmóvil, y que los relojes seguían marcando la misma hora del día de su desaparición. No es el único caso. En México, en un pequeño pueblo de Hidalgo, el 23 de junio de 1973, todos los relojes se detuvieron exactamente a las 3:33 de la tarde. Los motores se apagaron, los radios dejaron de funcionar, y los habitantes quedaron inmóviles por casi 3 minutos. Luego, todo volvió a la normalidad, salvo un detalle: el sol seguía en la misma posición, y los relojes digitales modernos, instalados décadas después, repitieron la misma anomalía cada 23 de junio. Exactamente a las 3:33 de la tarde. Los físicos atribuyeron el evento a una interferencia electromagnética. Pero los ancianos del lugar dicen otra cosa: aseguran que en esos minutos se escuchó un sonido, un zumbido bajo, como si el aire mismo respirara. Y que algunos vieron luces flotando sobre los cerros antes de que el tiempo volviera a avanzar. Fenómenos parecidos se han documentado en los Alpes suizos. En una cueva aislada, los relojes se atrasan exactamente 17 minutos. Los exploradores sienten mareos, las cámaras se apagan y los audios captan un zumbido grave, idéntico al registrado en otras anomalías. Cuando los científicos analizaron la frecuencia del sonido, descubrieron un patrón matemático, el mismo que se repite en zonas de magnetismo extremo y, curiosamente, en los pulsos de ciertas estrellas. ¿Podría la Tierra generar su propia distorsión temporal? O tal vez, esas zonas muertas son el resultado de fuerzas externas, de algo que intenta manipular nuestro flujo temporal desde fuera. La respuesta puede estar en un pequeño pueblo olvidado de Nueva Jersey, Onshad. En los años 30, desapareció del mapa sin dejar rastro. Archivos antiguos hablan de un grupo de científicos experimentando con realidades paralelas. Según algunos documentos filtrados, habían construido un dispositivo llamado el huevo dimensional, capaz de doblar el espacio y el tiempo. Un testigo, Joseph Matheny, relató que el experimento funcionó.
pero que los que entraron nunca regresaron. Hoy, quienes se atreven a visitar la zona hablan de luces azules entre los árboles y relojes que marcan horas imposibles. Algunos aseguran que, al cruzar cierta parte del bosque, escuchan su propio eco, respondiéndole segundos antes de hablar. El tiempo no solo avanza, también puede observarnos. Los patrones globales cuentan otra historia. Los lugares donde el tiempo se detiene no están distribuidos al azar. Forman líneas invisibles que cruzan el planeta como si fueran las venas de un organismo desconocido. Los investigadores que han analizado las coordenadas notaron algo sorprendente. Muchos de estos puntos se alinean con zonas de intensa actividad electromagnética y con antiguos sitios sagrados donde las civilizaciones realizaban rituales para comunicarse con los dioses. Stonehenge, las pirámides de Egipto, el Triángulo del Dragón en Japón y la región de Tunguska en Siberia, todos comparten un patrón energético y geográfico que parece interferir con la percepción del tiempo. En Tunguska, los relojes se detienen y las brújulas giran sin control. Los animales huyen y los satélites pierden señal cada cierto número de años, como si el espacio se reiniciara. Los lugareños aseguran que, durante esas noches, el cielo brilla con luces azules y violetas, y que las sombras de los árboles se mueven solas, a contraluz. Los físicos hablan de anomalías gravitacionales, pero algunos investigadores independientes sugieren otra posibilidad. Que en esos lugares el tiempo no se detiene, sino que se desdobla, se forma un reflejo exacto de nuestro mundo, un segundo flujo temporal que corre paralelo, pero invertido. Cuando ambos se superponen, ocurren los errores: aviones que regresan después de 30 años, pueblos que desaparecen y vuelven a surgir. Un documento desclasificado de 1987, proveniente de la NASA, habla de la existencia de micropliegues del espacio-tiempo, pequeñas curvaturas que podrían explicar estos eventos. Sin embargo, los registros más inquietantes no provienen de máquinas, sino de personas. En 2013, una geóloga llamada Anya Cruz estudió una grieta en el desierto australiano donde las brújulas se invertían. Durante su investigación, desapareció durante 6 horas. Cuando regresó, su reloj seguía marcando la misma hora en la que había desaparecido. Pero el sol estaba 6 horas más alto. Y lo más perturbador, su grabadora digital había registrado su respiración durante esas 6 horas, aunque ella no recordaba haber estado allí. El fenómeno del tiempo detenido parece acompañarse de un sonido. Un zumbido bajo, casi como un pulso. Ese mismo patrón ha sido detectado en múltiples casos, incluidos los del vuelo Santiago 513 y la Cueva de los Alpes, con una frecuencia constante, 8,7 Hz. Coincide con la resonancia de la Tierra misma, conocida como la frecuencia Schumann. ¿Y si las anomalías temporales son, en realidad, fallas en esa resonancia? ¿O puntos donde algo altera deliberadamente el pulso del planeta? Una teoría inquietante sostiene que los nodos temporales son portales naturales entre dimensiones paralelas. Que las luces, los sonidos y las desapariciones son manifestaciones de un proceso que no comprendemos. Tal vez, cada vez que el tiempo se detiene, no es el reloj lo que falla, sino nuestra realidad. Y si esos portales existen, ¿quién los controla? ¿Son fenómenos naturales o señales de una inteligencia que nos observa desde el otro lado del tiempo? Los antiguos mayas, los egipcios y los sumerios hablaban de dioses que cruzaban el tiempo. Seres que podían aparecer en distintas eras, idénticos, sin envejecer. Hoy, los informes modernos parecen describir lo mismo, pero con otro lenguaje. Tal vez nunca se fueron. Tal vez siguen aquí, en los lugares donde el reloj se rinde. Los científicos siguen buscando respuestas, pero hay algo que nadie ha podido explicar. ¿Por qué, en los mapas de energía global, estos puntos forman una figura casi perfecta? La de un reloj de arena. Tal vez sea casualidad. O tal vez sea una advertencia. Porque si el tiempo puede detenerse, también puede reiniciarse. Y si eso ocurre, tal vez este momento, el que estás viviendo ahora mismo, ya lo viviste antes. Y lo volverás a vivir. Suscríbete y dale like si te ha gustado este video y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.